22 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Abrimos nuestro consultorio de herencias con ustedes. 91 533 1851, teléfono directo. Teléfono para mandar sus consultas de WhatsApp 609 22 47 16, y si lo prefiere tiene también nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Me acompaña Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? Muy bien. Sí. Sí, intenso, pero bien. ¿Has hecho algo especial? Cuéntame. Bueno, pues un poquito de todo. Un poquito de familia, un poquito de salida con amigos, así que muy completo. Bueno, hoy ¿con qué vamos? ¿Con qué me traes hoy para arrancar y para formar? Porque aquí uno de los objetivos principales de este programa no es solo resolver las dudas de los oyentes, sino también pues intentar formar, educar en eso que tú llamas asesoramiento preventivo, ¿no? Así es. Y saber pues que tú estás ahí o cualquier otro especialista para echar una mano, porque es algo muy complejo, ¿no? Con muchas aristas y muchas patas a las que tener en cuenta. Así que hoy vamos a arrancar ¿con qué? Pues mira, hoy vamos a hablar de la sucesión en la empresa familiar y bueno, pues vale. Como hay una casuística súper amplia, vamos a tratar así algunos temas concretos y consultas que llegan con bastante frecuencia a nuestro despacho. Vale, con el tema de la empresa familiar, ¿cuáles son las formas de heredar? Bueno, pues tenemos distintas maneras, como el pacto sucesorio, por ejemplo. ¿Qué es? Pues es un contrato entre partes. Tenemos los pactos de socios entre familiares, el legado de participaciones sociales en una empresa, las donaciones. Hay distintas maneras. Vale, con el tema de las personas también hay distintas maneras, que no sea empresa familiar. Sí, hablamos de las donaciones, de los legados, vale. Hay territorios como Aragón o Cataluña o País Vasco en el que el pacto sucesorio también rige tanto para la sucesión de la empresa como para la sucesión de bienes a personas físicas. Uh-huh. Y de las patas que me has dicho, pacto sucesorio, pacto de socios entre familiares, legado con participaciones sociales en una empresa, ¿qué es lo más habitual o de qué depende que se escoja una u otra? O sea, del patrimonio, de los hermanos, de que quieras continuar luego durante muchas generaciones. ¿De qué depende? Bueno, un poco depende de la familia, depende del tipo de negocio, de cuáles son los valores o principios, ¿no? El espíritu de ese negocio y cómo se quiere continuar. Entonces yo siempre doy algunos tips que pueden ser útiles y que son que siempre, en cualquier caso, otorgar testamento, que eso siempre lo decimos, y que ese testamento esté actualizado y que sea lo más preciso posible en cuanto a cómo se va a heredar, en las personas de qué herederos, más que nada porque no sea susceptible de interpretación por parte de los herederos cuando tengan que hacer esa apertura de testamento. Y luego hay territorios como Aragón, Cataluña o País Vasco en los que el pacto sucesorio está en vigor y bueno, puede ser una figura interesante para estas empresas y estas familias que estén situadas en alguno de esos territorios. Claro, ¿me puedes aterrizar y plantearme alguna propuesta práctica para que yo lo entienda? Sí, claro que sí. Claro, pues, por ejemplo, vamos a ir a un par de modelos de negocio o de actividades, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que presta servicios psicológicos, pues en función de la actividad de negocio, porque puede ser que además esa empresa o ese gabinete, además de prestar ese servicio de atención psicológica, contenga patrimonio inmobiliario, pues las consultas donde prestamos esos servicios son de la propia familia, pues entonces se pueden constituir empresas de responsabilidad limitada para individualizar los negocios en función del número de sucesores que tengamos en el futuro. Al fin y al cabo lo que intentamos es proteger de conflictos familiares y crear sinergias entre esas actividades. Luego ya estableceremos, bueno, pues en el ámbito mercantil, cada una qué servicio va a prestar, cómo lo va a prestar, si pueden ayudarse entre ellas y demás. Otro modelo de negocio puede ser el negocio inmobiliario, ¿no? Las famosas sociedades patrimoniales, que no es una figura jurídica concreta, sino que es una sociedad limitada y que el carácter de patrimonial precisamente se le da a su actividad de negocio. Bueno, pues podemos organizarlo bajo este modelo porque ya estamos haciendo la propia sucesión, por decir así, en el momento de la constitución y puede ser también interesante. Entiendo que es muy importante en todas estas opciones la fiscalidad. Echar cuentas, ¿no? Siempre. Yo siempre aconsejo a los clientes cuando vienen a plantearnos alguna propuesta, distintos escenarios y hacer los números porque parece
un poco frío, ¿no?, en algunas ocasiones, pero bueno, también hay que, más allá de lo emocional, también hay que tener practicidad. ¿Y qué impuestos juegan en esta figura, claro, ¿no?, o en esta acción? Pues tenemos el impuesto de sucesiones, la plusvalía municipal, el IRPF, operaciones societarias, podríamos haber empezado que no tenemos. Tenemos un poquito de todo. Entonces, el impuesto de sucesiones tiene una reducción del 95% en toda España, pero tiene que cumplir una serie de requisitos. Pues no debe ser una entidad patrimonial lo que heredamos, el beneficiario debe tener al menos el 5% de las participaciones sociales de esa empresa familiar, que ejerza dirección y control en funciones de dirección y control en la empresa y que el 50% del activo y pasivo de la empresa esté sujeto a actividad económica. Entonces ya tenemos ahí un dato importante para acogernos a esa reducción. Otro dato importante es no sujeción de la ganancia patrimonial en el IRPF y en patrimonio en caso de donación de la empresa familiar. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Pues que el donante sea mayor de 65 años, que el donante abandone esas funciones de dirección y control sobre la empresa y que tenga derecho a aplicar la exención de la empresa familiar en el impuesto de patrimonio. Luego hay reducciones especiales, por ejemplo, en la comunidad autónoma valenciana. Entonces, bueno, pues datos a tener en cuenta para los impuestos y hacer esos cálculos previos. Ahora, imagínate que yo he heredado una sociedad en la que mi padre tenía el 50% de participaciones sociales. ¿Ahí qué debo hacer? Bueno, súper importante. Una vez que tenemos esa escritura de aceptación y adjudicación de herencia, comunicar al socio su pérstite de una manera formal. Yo siempre aconsejo un burofax, me da igual que sea electrónico, que sea postal, porque los correos electrónicos también son útiles y son formales, pero yo siempre aconsejo un burofax. Pues le tenemos que comunicar nuestra condición de socio con el número de participaciones que hemos heredado, y todo esto debe constar correctamente en la escritura de aceptación y adjudicación de herencia. ¿Y todo esto para qué? Para hacer el cambio en el libro registro de socios, y si además asumimos el cargo de administrador en esa sociedad, que era el que tuviera mi familiar del que yo he fallecido, sí que hay que comunicarlo al registro mercantil. Eso sería con letras de neón, súper importante. Eso es lo primero que hay que hacer. Vale, ponte que el socio ha ignorado mi posición como socio desde el fallecimiento de mi padre y que sigue haciendo en la sociedad lo que quiere sin informarme. ¿Ahí qué hago? Bueno, primero, a tener en cuenta, los 4 últimos ejercicios fiscales es sobre los que vamos a poder ejercer acciones, con lo cual solicitar una auditoría de esos 4 últimos ejercicios fiscales para ver qué ha pasado, qué ha hecho este socio, y en su caso poder impugnarlos. Si hay beneficios en la sociedad, solicitar el reparto de dividendos, y a partir de ahí, bueno, pues ver si ha habido actos fraudulentos, actos de abuso de facultades y por tanto una administración desleal, si se pueden ejercer acciones de responsabilidad social, etcétera. Vale, y luego pongamos que ha vendido, por ejemplo, este socio un inmueble titularidad de la sociedad sin consultarme, sin mi consentimiento, sin información, nada de nada. ¿Ahí qué? ¿Muerdo? Bueno, primero de todo, es importante saber que para poder enajenar un bien inmueble de una sociedad tenemos que aprobarlo previamente en una junta de accionistas, sobre todo si es un bien esencial, que se considera esencial para la actividad. Con lo cual tendríamos que impugnar esa junta de accionistas en la que el socio pues se habrá reunido con sí mismo y lo habrá aprobado, o si había más socios lo habrá aprobado junto con los demás, pero a mí no me ha dicho absolutamente nada. A partir de ahí, averiguar si lo hizo en nombre de la sociedad esa venta como apoderado, como administrador, a título personal, y si el dinero entró en la sociedad o no, o lo ha gastado. ¿Por qué? Porque ahí tendremos distintas acciones de responsabilidad social, apropiación indebida, administración desleal, etcétera. Luego ya nos iremos a impugnar la operación de compraventa ante el registro mercantil para poder declararla nula o anulable, según sea el vicio, ¿no?, que tuvo esa compraventa, y que todo va en función de lo anteriormente comentado, todo lo que hayamos, esas acciones que hayamos podido depurar. Y tendremos que reclamarle, por supuesto, la responsabilidad al administrador. Bueno, vamos a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Empiezo con Javier. Buenos días. Hola, muy Javier. Buenos días. Dígame usted. Bueno, buenos días. Es que el último día que pude hablar con Iciar,
era el último y no llegó a completarme la información. Entonces quería preguntarle de nuevo. Tenemos 7 nietos que queremos que hereden un pequeño patrimonio, y a cada uno de ellos, y le íbamos a hacer una cartera. Quiero hacerles una cartera, queremos hacérsela, y no sé qué es mejor, fiscalmente hablando, si pasarlo primero a mis hijos, y que ellos lo distribuyan, o bien pasarlo directamente a los nietos, a ver fiscalmente cuáles son las opciones y cuál sería la mejor en cuanto a fiscalmente. Muy interesante, gracias, muy amable. Javier. Pues sí, recuerdo este tema, pero es verdad que tiene muchas aristas, como comentamos en otras ocasiones, porque ¿dónde viven estos nietos? ¿Viven en España? ¿Viven fuera de España? ¿De qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué patrimonio estamos hablando? Hay que tener en cuenta que al menos la legítima de los bienes que tengan se lo tienen que dejar a sus hijos, con lo cual yo haría primero un cálculo previo de cuál es el patrimonio que tienen, para establecer, pues se lo quiero donar, se lo quiero dejar en testamento. Si lo voy a hacer así, pues por lo menos les dejo la legítima a mis hijos y el resto lo paso directamente a mis nietos. Si mis nietos son menores de edad, nombraré un administrador de los bienes, que pueden ser sus padres como tutores si tienen la patria potestad, o un tercero. Y fiscalmente, que yo entiendo que es la duda que más le preocupa a Javier, pues yo tendría en cuenta la comunidad autónoma en la que estamos, si viven en España o no, y de qué patrimonio estamos hablando. Claro, porque dependiendo de la comunidad autónoma puede cambiar mucho. Sí, claro, tienen sus reducciones, y luego comentar también si viven en España o no viven en España también tiene su importancia. Claro, porque no es lo mismo si vienen en España, si vienen en Europa, Latinoamérica o Asia. No, ni tampoco qué cantidad de dinero les estamos donando o dejando en herencia. O sea, y luego hay que ver esos productos pues ¿dónde lo tengo? Lo tengo en un broker en Estados Unidos, lo tengo en unos fondos de inversión en España, los tengo en una cuenta en Alemania, lo tengo en bitcoins. O sea, para mí todos esos detalles, aunque a priori pueda parecer irrelevantes, sí que son. Así que hay que entrar al detalle y tenerlo todo muy, muy en cuenta. Mira, para el consultorio de herencias, al 609 22 47 16, dice: tras el fallecimiento de mi padre hace 2 años y de mi madre hace 1 año, somos 2 hermanas y nos dejaron como herederas en testamento, sin definir los bienes para cada una. Mi hermana se niega a aceptar o rechazar su herencia. Yo he liquidado el impuesto de sucesiones porque ella no ha querido hacerlo, pero yo no puedo disponer de la herencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Ahí qué haces? Bueno, pues partiendo de cero, está bien que esta oyente haya liquidado su impuesto de sucesiones, pero efectivamente no puede hacer nada con la herencia. Entonces, lo primero, yo haría un inventario de bienes, porque como ya tienen testamento, ya se sabe cómo tiene que ser esa adjudicación. Haría un inventario de bienes y le haría un requerimiento a mi hermana para que acepte o renuncie a la herencia. Bueno, eso hay un procedimiento, hay un artículo concreto del Código Civil que así lo establece, y a partir de ahí, según lo que conteste o no conteste su hermana, se podrán establecer, ¿no? Bueno, o diseñar el procedimiento de los pasos siguientes, porque bien nos vamos a una división judicial de herencias si ella no dice nada o dice que no lo acepta, o podemos negociar para al final poder hacer una partición amistosa, por decir así. Bueno. Oye, o sea, cuando hay enfrentamientos entre hermanos se puede complicar todo un montón, ¿no? Sí, yo por eso siempre digo que hacer testamento es la mejor opción, porque ya el primer problema, el primer escollo está salvado. Pero a partir de ahí siempre está la negociación. Y no siempre en estos asuntos son posibles, porque intervienen mucho los sentimientos. Entonces, una vez intentado, porque es verdad que la ley nos da ciertos mecanismos para poder establecer estas negociaciones, un poco lo que hablamos conforme a esta oyente, ¿no? Pues el Código Civil establece procedimientos, pues no, siempre la última opción está en el juzgado, pero se pueden hacer cosas antes de llegar ahí. Pero también es cierto que hay que estar dispuestos a escuchar, que no siempre lo estamos. 91533 1851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Si lo prefiere, ya sabe que tiene el número de WhatsApp 609 22 47 16. Aquí puede plantear notitas de voz y notitas de audio. Oye, y luego con el tema de los impuestos y también de los plazos, es muy importante saber con qué plazos juega cada uno, pues para renunciar, para aceptar, para demandar, para pagar los impuestos, todo, ¿no?
Sí, porque hay mucha leyenda urbana en este aspecto, entonces escuchamos 6 meses, 30 años, 1 año, pero no sabemos muy bien aterrizarlo a qué corresponde cada cosa. Entonces, consejos que yo siempre doy, cuando somos herederos, porque hay que tener en cuenta que la fecha del fallecimiento ya es el pistoletazo de salida para cualquier acción, aunque cierto es que no es el mejor momento emocional quizás, ¿no? Pero contamos con 6 meses plazos para presentar y pagar los impuestos. Bueno, pues vamos a solicitar una prórroga que siempre nos da un balón de oxígeno porque nos dan 6 meses más, 30 años para poder repartir una herencia, ¿no? Pero hay que hacer acciones antes de ese plazo, pues un poco lo que hablábamos, intentar esas negociaciones, esos requerimientos. ¿Hay cositas? Oye, ya lo último, el otro día me comentaba una compañera que su suegro había muerto y que la suegra decía que no iba a tocar el dinero que tenían en la cuenta común. ¿Hay algunas limitaciones cuando una persona fallece? ¿Qué pasa con el dinero que tienen en las cuentas comunes, con las cuentas corrientes? ¿Ahí se puede sacar el dinero? ¿Hay que comunicarlo al banco? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues una vez que una persona fallece, cierto es que desde el propio hospital, residencia, el lugar donde fallezca, se suele comunicar, es un acto automático que al registro civil se le comunica la defunción. Con lo cual, una vez que tenemos el certificado de defunción, lo suyo es informar a los bancos, en este caso, para que bloqueen las cuentas. Y hasta que no se tramite esa sucesión, no se liquide. Pero es cierto que cuando hay 2 titulares en una cuenta, el 50% es de uno, marido-mujer, pues un 50% marido, 50% mujer. Y se puede pagar los gastos, hasta que se pueda liquidar esa herencia, pues los gastos de herencia o los gastos corrientes de las viviendas que tengan. Hasta que se pueda liquidar lo puede autorizar el banco, en eso no hay ningún problema, pero hay que pedir autorización. Igual que pagar los impuestos, también se pueden pagar contra cuentas de banco. Muy bien. Pero bueno, para todo eso hay que leer la letra pequeña, hay que... Y hay que tener una persona que se sepa muy bien todas las aristas, las letras pequeñas, los plazos y todo. Itziar, muchísimas gracias, cuídate mucho, hablamos la semana que viene. Igualmente. Bueno, vamos a ir a boletín.